Bueno, vamos a ver el tema último, octavo, que se refiere a la prueba de las obligaciones. Este tema es abordado tanto en el Código Civil, que es derecho sustantivo, como está también desarrollado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es bien importante ver de que el artículo 1569 del Código Civil nos ha dado como una especie de catálogo de medios probatorios con los cuales se puede probar las obligaciones. Y nos establece que las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, los testigos, las presunciones, las confesiones de parte, los juramentos diferidos e inspecciones personales del juez y peritos. Pero es bien importante que en este artículo nos está hablando de medios probatorios, pero allá en el Código Procesal Civil y Mercantil también nos habla de los medios probatorios. Y es bien interesante porque el Código Civil, cuando se refiere a los instrumentos públicos o privados, nos ubicamos en el artículo 1570, 1571, 1573 del Código Civil. Y en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles lo vamos a ubicarnos en el artículo 331, 332 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces es bien importante manejar todos estos temas porque en materia civil casi el 90% de la prueba es preconstituida, o sea, es una prueba documental. Habrán excepciones cuando se aplica la costumbre que podría en un momento determinado variar el tipo de prueba. Pero si nosotros vemos en el Código Procesal Civil, también nos habla de la prueba testimonial, nos habla de las presunciones, de las confesiones de las partes, juramentos diferidos y las inspecciones personales del juez y perito. Solo que son abordados en diferentes modalidades o formas que tenemos que aprender a utilizarlo. Porque en materia procesal civil y mercantil, de conformidad al artículo 330, existe la libertad probatoria. O sea, nos da una infinidad de medios probatorios con los cuales se puede acreditar una prueba. Pero es importante tener presente que en materia civil la prueba reina, si se puede decir, la principal que se utiliza es la prueba documental, ¿verdad? Y en eso están los instrumentos públicos, auténticos y privados. Luego, pues obviamente el tema de los testigos hay que tener especial cuidado porque el artículo 1580 del Código Civil plantea que toda deuda que pase de 200 colones deberá acreditarse pues obviamente con prueba documental, no se puede acreditar con prueba testimonial. Entonces ahí nos vamos al tema de la pertinencia y conducencia de la prueba que establece el artículo 318 y 319 del Código Civil. Ese tema de los testigos hay que tener especial cuidado cómo se utiliza en la reclamación de una obligación en materia civil, porque va a variar desde el punto de vista penal o familia, pero en el caso nuestro, pues en civil específicamente tiene que mayor fuerza la prueba documental de instrumentos públicos, auténticos y privados. Pero también es importante abordar que nos habla de las presunciones. Aclarando que específicamente el artículo 45 del Código Civil nos desarrolla las presunciones. Las presunciones en materia civil no tiene que ver con la presunción de inocencia. O sea, en materia penal hablamos de presunción de inocencia y en materia civil hablamos de presunciones legales. Y las presunciones legales obviamente nos lleva al tema de la prueba por indicios. Y la prueba por indicios también, en este caso de la prueba presuncional, nos lleva a la prueba veritatis o la prueba de la verdad, porque la carga de la prueba se revierte.
Específicamente cuando uno va a ver el artículo 45 en relación con el artículo 414 y 415 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, vamos a encontrar que las pruebas, la carga de la prueba se revierte. Y es importante tener presente que hay presunciones legales que, valga la redundancia, la misma ley prohíbe que se pruebe. Hay presunciones legales que sí permiten que se prueben y hay presunciones legales que no permiten que se pruebe. Entonces, estos temas de la prueba por obligaciones, cuando hablamos de presunciones, es bien importante cómo opera en materia civil y penal o familia. Tenemos que tener claro que se relaciona mucho con el tema de la teoría de los indicios, que habla de que de varios indicios que se hayan acreditado pueda hacerse actos de inferencia en una forma ordenada que nos lleve a conclusiones unívocas sobre una explicación de un hecho determinado. Luego tenemos nosotros el tema relacionado con la confesión de parte. En materia civil y mercantil y en materia penal existe la declaración de partes, en familia igual. Entonces, la declaración de partes, pues las partes pueden solicitar que declaren la contraparte y interrogarlo sobre puntos que le favorezcan o no le favorezcan. De ahí vemos la prueba de juramento o de diferido en materia civil y mercantil, si es aceptable, porque las declaraciones anteriores que estén por escrito o que puedan acreditarse pueden tenerse como dentro de las exenciones de probar, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil nos plantea las exenciones que no necesitan ser probadas, y sobre esa base pues podría estar la confesión de lo que es el juramento diferido. Luego tenemos la inspección personal del juez y perito, que entra dentro de las mismas pruebas que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, que podría darse una inspección donde un juez comparezca en los juicios de prescripción de inmuebles, títulos supletorios, que le permite hacer inspecciones pero acompañados con peritos. Entonces podemos concluir que las pruebas de las obligaciones en el artículo 1569 nos desarrolla taxativamente cuáles son los medios con los cuales se pueden probar las obligaciones. En primer lugar, los instrumentos públicos o privados, y dentro de los instrumentos públicos o privados está también los documentos auténticos, tal como lo desarrolla el artículo 331, 332 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, y lo referente al artículo 1570, 1571 y 1573 del Código Civil. Y asimismo, pues, el tema referido a los testigos, las presunciones, las confesiones de parte y los juramentos diferidos, y las inspecciones personales de los jueces que puede darse en la materia civil mercantil. Con esto terminamos estos numerales.